Hola, queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que dimos en llamar Concilium. Una reflexión acerca de la identidad de la Iglesia, a la luz justamente o en el estudio de aquello que fue el fruto de la reflexión, de la oración, del debate, de todos los obispos del mundo reunidos en el Concilio Vaticano II. La Constitución dogmática Lumen Gentium, que nos habla acerca de la identidad de la Iglesia. ¿Qué eres? Fue la pregunta que se hicieron los padres conciliares. Iglesia, ¿qué eres? Y entonces esa reflexión lo llevó a descubrir en primer lugar que a la Iglesia hay que entenderla a la luz del misterio, es decir, desde Dios, desde la fe. Pero en segundo lugar, avanzando, se la descubre como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Una palabra pueblo que veíamos en el programa anterior fue mal interpretada por algunos teólogos de algunas corrientes teológicas, sobre todo latinoamericanas, pero que luego la reflexión de los obispos, de los teólogos mismos, el uso y la profundización de la Iglesia misma, fue ayudando a descubrir esa profundidad de lo que significa ser pueblo de Dios, y cómo también se intuyó la palabra comunión para expresar aquello que profundamente expresa lo que es la Iglesia. La Iglesia entonces como pueblo de Dios. El número 9 de la Lumen Gentium nos recuerda que ese pueblo de Dios es un pueblo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento, es la prolongación del Antiguo Testamento. Pero también luego nos recuerda que no solamente es una prolongación, sino que es el culmen de ese mismo pueblo, y es a su vez también un pueblo nuevo, un pueblo que camina por la historia, un pueblo mesiánico que tiene por cabeza a Cristo, y desde allí viene justamente nuestra identidad más profunda. ¿Cómo es este pueblo de Dios? Los puntos 10 y 11 nos lo definen con una expresión que tiene que ver también con la palabra de Dios y que fue muy usada en los primeros comienzos de la Iglesia, como pueblo sacerdotal. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos esto y escuchamos hablar de pueblo sacerdotal, inmediatamente pensamos que el pueblo sacerdotal tiene que ver con los sacerdotes que tienen el orden sagrado, como en mi caso, que soy presbítero, o con los obispos. Sí, también, ese es un tipo de sacerdocio. Pero la Iglesia nos pone en una reflexión muy profunda acerca de lo que es el sacerdocio, quién es sacerdote y por qué se habla justamente de la Iglesia como pueblo sacerdotal. Es muy interesante el catecismo de la Iglesia católica, porque allí nos recuerda que por el bautismo todos comenzamos a participar de la vida de la Iglesia. Y algo muy interesante, nos dice que en el momento del bautismo no solamente somos incorporados, hechos cuerpo, sino de que también somos consagrados con el crisma. De la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa que el don del Espíritu Santo ha sido dado al nuevo bautizado. Así, el bautizado ha llegado a ser un cristiano, es decir, un ungido del Espíritu, incorporado a Cristo.
que es sacerdote, profeta y rey. Fíjense qué cosas, ¿no? Hay una unción con el crisma, pero esa unción con el crisma, con el aceite consagrado, habla de otra unción mucho más profunda, que es la del Espíritu en nuestro corazón. Y en ese sentido, en el momento mismo del bautismo, somos incorporados a Cristo, hechos otro Cristo, hechos cristianos. Y como Cristo tenemos esa misma realidad. Sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hay que entender esta cuestión? Pues bien, detengámonos entonces en el punto 10 de la Lumen Gentium. Dice así: Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo hizo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Qué interesante. Está hablando de todos los bautizados. Está hablando de todos los bautizados. Y dice que Cristo ha hecho de este pueblo reino y sacerdotes para Dios su Padre. Es una cita del libro del Apocalipsis. Reino, pero después dice sacerdotes para Dios su Padre. Y es más, decía, son consagrados por la regeneración y la unción. Consagrado, hay una consagración. La consagración significa hacer sagrado algo. Hacer sagrado algo. ¿Y para qué viene la consagración? Para que ofrezcan sacrificios espirituales. El sacerdocio, sacerdote significa el mediador entre Dios y los hombres. Aquel que se ofrece, que se presenta, no que se ofrece, sino que se presenta frente a Dios con el sacrificio del pueblo. Y Cristo, en el momento del bautismo, nos hizo a nosotros pueblo sacerdotal para que ofrezcamos sacrificios espirituales. Y esto es para todos. Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Todos somos sacerdotes? ¿Y por qué a mí me dicen también sacerdote de otra manera? ¿Dónde está esa distinción? Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor,
decíamos, ¿no? Decía el concilio que en el momento del bautismo hemos sido hechos sacerdotes de Dios, consagrados, ungidos, para ofrecer sacrificios espirituales. Y la pregunta que quedó allí es, ¿cómo se entiende? ¿Por qué a mí me dicen sacerdote propiamente? ¿Y también los laicos son sacerdotes o no? ¿Tenemos el mismo sacerdocio o no? Bueno, fijémonos entonces qué dice, que continúa diciendo el número 10 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo de grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Hace una distinción muy interesante. Habla de un sacerdocio común de los fieles y luego del sacerdocio ministerial. Ya vamos a ver después algún día qué significa ministerial. Nos quedamos con sacerdocio jerárquico. Dice que son distintos, diferentes. Tiene una expresión como para decir, sí, son totalmente distintos. Dice, una diferencia esencial y no solo de grado. Esencial, de grado. Por ejemplo, la primaria. En diferencia de grado, uno está en primaria, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Hay una diferencia de grado, están todos en la primaria. Esencial vendría a ser aquel que está entre la universidad y la primaria. Hay un estudio totalmente distinto, para tener una expresión de lo que, una idea, ¿no?, de lo que significa esta expresión. Dice, son distintos. Sin embargo, ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo, a su manera. ¿Y cuál es esa manera? ¿Cuál es esa manera? Aquí hay una expresión que es sacerdocio común. Sacerdocio común. Es una expresión que tiene, antes que nada, muy profundas raíces bíblicas. Se lo puede leer en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, por ejemplo, o en el libro de Isaías. El Antiguo Testamento lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, en Pablo cuando le escribe a los romanos, en el libro también del Apocalipsis. O sea, no inventaron un tema para hacer una distinción, sino que está allí, está en la Biblia. A su vez también es reflexión de lo que llaman los padres de la Iglesia, de los primeros escritores cristianos. Podemos encontrar la reflexión acerca de esto en Orígenes, en San Juan Crisóstomo, en San Agustín, en distintos padres. Una expresión que era común. Pero en los últimos 500 años casi había desaparecido de la terminología, de las palabras que usábamos los católicos, sobre todo en la teología o en nuestra expresión acerca de lo que es la fe. ¿Por qué? Por el uso que se le dio de parte de los reformadores de la Reforma Protestante, allá por 1500, donde usaban esta expresión como contraria, como totalmente contraria, e incluso en contra de lo que es la jerarquía. Por eso, entonces medio que se dejó de usar dentro de la Iglesia. El concilio lo que hace es volver a presentar algo que no estaba perdido, sino que se vivía. Lo vuelve a presentar dentro de lo que es la Iglesia. Toda la Iglesia es pueblo sacerdotal. Ahora,
para que esto se entienda como corresponde, es decir, como está en la Biblia, como lo entendieron los padres de la Iglesia, como la Iglesia lo vivió, aunque no lo decía de esa manera, para que no se confunda con el uso protestante, entonces el concilio aclara, dice, esa distinción. ¿Dónde está la diferencia? Dice, el sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en el nombre de todo el pueblo. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio real, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa en la abnegación y caridad operante. En dos maneras distintas con la presentación que se hace, ¿no? Por un lado habla del sacerdocio ministerial y habla de la potestad sagrada. ¿Qué significa esa potestad? Hay un poder sagrado. El poder dentro de la Iglesia no es estar encima de, sino estar al servicio de. Y el poder acá viene a ser una unción especial del Espíritu Santo que pone al servicio de. Por eso se habla de sacerdocio ministerial. No porque está encima de, sino porque es para el pueblo. Pero es para el pueblo en uso de un poder sagrado. Y entonces dice, confecciona el sacrificio, es aquel que lo realiza y lo ofrece en nombre de todos. En cambio, los fieles lo ejercen, dice, en la recepción y mediante el testimonio de una vida santa. Pero algo muy importante, concelebramos la Eucaristía y a su vez también a través del testimonio el mundo queda consagrado porque el creyente es sacerdote, es decir, está consagrado y con su presencia todo lo que rodea se convierte en presencia de Dios, en sagrado. Tenemos mucho para hablar de este tema, no lo podemos agotar hoy. En el próximo programa profundizaremos acerca de lo que es el pueblo sacerdotal, la Iglesia.